desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Llegó el momento de escuchar consejos saludables para estar en armonía en nuestro cuerpo, alma y mente. Nuestra columna de salud. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como todos los jueves con una columna especial, ya sea de salud, de derecho, de algún especialista. Pero hoy, en esta nueva temporada 2024 de Punto de Partida, vuelve con nosotros, como siempre, como estuvo el año pasado, como estuvo el año anterior, Jenny Kerikian, para compartir con nosotros esta esta sección de nuestro programa. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Un gusto que estés con nosotros y podamos compartir este tiempo. Bueno, y a la audiencia también, si quiere comunicarse con nosotros, 091 99 12 10, más 598 si estás fuera del país, tanto por Telegram como por WhatsApp, si tenés alguna duda o si querés que toquemos algún tema en especial, podés escribirnos ahí un mensaje. También los videos van a salir a través de nuestra página de YouTube, como siempre, El Libertador Vergara. Y ahora también los vamos a colgar también directamente en Facebook. Entonces lo van a poder ver por dos plataformas, tanto por Facebook como también por YouTube. Entonces nos buscan El Libertador Vergara y van a poder ver todos los contenidos multimedia que vamos a estar haciendo en el programa. Bueno, la bienvenida a Jenny nuevamente para conversar un tema muy interesante que yo se lo tiré, pero bueno, quiero que ella me comente acerca de este tema. ¿Qué vamos a hablar hoy, Jenny? Bueno, vamos a estar hablando a pedido de tu parte, Carlos, del trastorno obsesivo compulsivo. Bien. ¿Sí? Lo que solemos escuchar como el TOC. El TOC. ¿No? El trastorno obsesivo compulsivo, o también como se le suele llamar, o como me gustaría que lo recordaran, como la gran duda. La ¿no? gran duda. La gran duda, porque quien tiene, ¿no? este trastorno, configura el trastorno, es como que hablamos de eso, de esto duditativo en todo momento, ¿no? Por eso la gran duda. Y bueno, vamos a ir explicando un poquito por qué, pero me gustaría, para iniciar, poder decir de que el trastorno obsesivo compulsivo como trastorno en sí tiene una prevalencia del 2% en la población general. 2% es bajo. Sí, es un porcentaje bajo, pero que causa gran malestar en aquellas personas que lo sufren, ¿no? Uh-huh. Y que si habláramos de la edad media de inicio, estaríamos hablando, pueden variar un poco los datos, pero más o menos estamos hablando de un 2% de la población general y una edad media de inicio de los 19 años y medio. O sea que eso se da ya en la adultez, podríamos decir. Sí, porque o se manifiesta. En este sentido, mira, hay como que diferentes lecturas en cuanto a esto, ¿no? Hay autores que dicen que no se da previo a la pubertad, otros que plantean que sí, pero si tuviéramos que tomar como que una edad media donde donde lo vemos crecer, ¿no? Donde lo podemos estar visualizando, hablaríamos entonces del entorno de los 19, 20 años. Bien. Entonces, cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, hablamos de un patrón de pensamientos y miedos no deseados, ¿sí? Entonces, es como que el trastorno se da a nivel del pensamiento y también se da, ¿no?, con estos miedos que no son deseados, que muchas veces la mayoría de ellos no son reales.
y cuando hablamos de estos miedos excesivos hablamos de un aumento del cortisol que es sumamente significativo. Claro. Entonces estas personas, estos jóvenes adultos, es como que viven en un nivel de estrés constante, justamente porque están en alerta todo el tiempo, porque su cortisol está alto, entonces es como que todo el tiempo están así, ¿no? Como que con esa luz roja encendida. ¿Es como que siente una amenaza? Bueno, cuando hablamos de la persona, ¿no?, obsesiva, tiene rasgos en su forma de ser, y el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de la ansiedad que también va acompañado de manías para poder realizar, que tienen que realizar, que en este sentido entonces los incapacitan porque están todo el tiempo pendientes de. No sé si contesto a la pregunta con esto que te respondí. Sí, no, por supuesto que sí. ¿Puede ser que se pueda dar también, se vea en algunos casos de psicópatas ese tipo de trastorno? Bueno, se puede dar porque tiene mucha comorbilidad con otro tipo de trastornos, ¿no? Cuando hablamos de la psicopatía estamos hablando de algo más extremo, ¿no? De algo más instaurado, que tiene como que un desarrollo en el tiempo, pero tiene mucha comorbilidad. Comorbilidad significa que este trastorno es amigo de otros trastornos, claro, ¿no? Eso es lo que significa la comorbilidad. Bien. Es como que podemos asociar. Es difícil en todos los ámbitos, cuando hablamos de trastornos a nivel psicológico, a nivel mental, que se vean solitos. Es muy difícil que nosotros digamos, bueno, vemos esto en forma pura, ¿no? Es como que siempre está contaminado, claro, podríamos decir, sí, de otros trastornos que acompañan entonces en este sentido. Cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo o de la gran duda, ¿sí?, podríamos decir de que son pensamientos obsesivos y compulsiones. Esto significa que el pensamiento es lo que se da a nivel del pensamiento, ¿no? Que todo el tiempo estamos como que pensando en algo, ¿sí? Pero también las compulsiones tienen que ver con esto de la acción. Si no lo haces, entonces ese acto en el pensamiento no desaparece. Si yo estoy pensando que tengo que ir a apagar la luz, es como que lo tengo que ir a hacer, porque si no, de lo contrario, esto no desaparece a nivel del pensamiento. Puede que el trastorno compulsivo se dé en los pensamientos y en las compulsiones, ¿sí? O sea, es como que va de la mano, vendría a ser un combo. Claro. ¿Está? Entonces, para que quede más claro, el trastorno obsesivo compulsivo es un patrón de pensamientos y de miedos no deseados, ¿sí? Entonces se da a nivel de pensamiento y a nivel de compulsiones, o sea, de acciones, ¿sí? Y hay una personalidad obsesiva. En esto hay que diferenciar. Yo cada vez que vengo diferencio lo que es el trastorno de un rasgo de la personalidad. Claro. Sí, entonces, sí. La mayoría de las personas, máxime cuando hablamos que esto afecta a un 2% de la población general, estamos hablando que tiene rasgos. Cuando nosotros le decimos a un amigo, un compañero de trabajo, o alguien de nuestra familia, ay, estás muy TOC, ¿no? Porque se suele decir también, sí, no significa que tenga el trastorno instalado en su vida, sino que tenga rasgos, ¿no?, de personalidad un poco más obsesiva en lo que tiene que ver con el orden o con determinado tema, con los horarios o la vestimenta o otras situaciones. Los rasgos no quiere decir igual que tenga el trastorno compulsivo tampoco. Totalmente. Cuando estos rasgos, todos tenemos rasgos y de hecho los rasgos persisten en nuestra vida. Eso es algo que me quedó de una docente de facultad. Cuando hablaba de la personalidad, ella nos decían, entiendan esto, los rasgos persisten, o sea, es algo que nos acompaña. Cuando este rasgo queda instaurado de una manera que no es sana, no es saludable, no es funcional, ahí entonces es cuando se transforma en un trastorno, que el trastorno tiene que tener las características que el DSM, que es el manual donde los psiquiatras y los psicólogos también consultamos acerca de la salud mental, pueden haber otros también, tiene que cumplir con determinados criterios en frecuencia, en intensidades, para que se configure entonces un trastorno. Cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, podríamos decir de que es multifactorial, no es que tiene una sola raíz, o sea que no es
unicausal, ¿no? Sino que es multifactorial. Y esto tiene que ver con lo que genéticamente podemos heredar, bien, con rasgos culturales o la educación. Los rasgos de la personalidad, y por eso era importante que entendiéramos de que todos tenemos determinados rasgos de personalidad, unidos entonces a una experiencia que lo marque, entonces ahí puede que se empiece a configurar un trastorno, ¿sí? Si yo ya traigo algo y hay experiencias del entorno, sea por algo puntual o el tipo de educación o el hecho de tener personas muy significativas al lado mío, como ser los padres o quienes nos criaron, con este tipo de trastornos, entonces puede que los rasgos de personalidad más una experiencia que lo marque, ¿no? O el contexto ayude a que esto quede instaurado entonces en nuestra vida. Las personas con este trastorno, con el trastorno obsesivo compulsivo, viven con un miedo constante, lo cual le provoca una ansiedad extrema. Era lo que decíamos al inicio. Viven con su alerta, es decir, con su cortisol totalmente activado. Todo el tiempo es una activación. Alguien que... Como se dice en la jerga, la persecuta. Claro, es como que todo el tiempo estamos con la sirena prendida. Entonces esto realmente es agotador. Sí, sí. Es muy agotador. No solamente agota, sino que desgasta la vida de la persona y también desgasta el entorno, sí, en el que uno está. Y claramente cuando nosotros vivimos en un estado de alerta continua, donde nuestro cortisol, nuestra hormona del estrés, está todo el tiempo activada, esto produce a corto plazo y a largo plazo más aún otro tipo de dificultades, ¿no? Porque quien está todo el tiempo en alerta, claramente su sueño no es el mismo, su alimentación tampoco, todo lo que tiene que ver con su relacionamiento social tampoco. ¿Por qué? Porque está en una alerta continua, un estado de alerta y miedo en la vida, ¿no? Por otro lado, un estado de alerta y la gran duda, porque eso es lo que también configura este trastorno, ¿no? Estamos en alerta, pero todo el tiempo dudando de lo que puede pasar. Me gustaría compartir con la audiencia cuáles son los trastornos obsesivos compulsivos más comunes, claro, ¿no? Porque esto tal vez puede resultar de interés incluso para poder identificarlo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo podemos identificar ese trastorno en lo que está alrededor nuestro? Bueno, mira, vamos a hablar un poquito, si te parece, Carlos, de los trastornos que son más comunes y ahí puede que nos sintamos identificados y los podamos entender. Verificar una y otra vez las acciones, como por ejemplo, yo me fui de mi casa, cerré la puerta y me subo al auto o voy caminando hacia la parada y digo, ¿cerré o no cerré? Y vuelvo y chequeo. Y me vuelvo a ir y cerré o no cerré. Sí. Vuelvo y chequeo. Lo mismo con la luz. ¿Apagué la luz? Sí, prendí, apagué la luz. Prendí, apagué la luz. Bárbaro. Y vuelvo. Apagué la luz, volví y vuelvo a chequear, ¿sí? Estos son uno de los más comunes. Por eso es que la aclaración previa, para poder que la audiencia pueda entender que yo esto lo haga de vez en cuando, claro, que lo haga una vez porque salí apurado y no me di cuenta, me olvidé porque justo iba con mis hijos chicos, entonces no sé si cerré, si no cerré, no significa que configure un trastorno obsesivo compulsivo. Como ¿sí? la llave del gas. Claro, bueno, tal cual también. En esto de encender y apagar, puede ser la llave de luz, la llave del gas o cualquier otra llave, ¿no? El otro más común es el conteo excesivo. Hay personas que todo el tiempo están contando, ¿sí? Y esto se puede dar a nivel, el trastorno puede ser a nivel de pensamiento o a nivel de acción. Cuando configura, ¿no?, un trastorno realmente claro, es cuando se unen incluso las dos cosas, ¿no?, a nivel de pensamiento y a nivel de acción. Claro, pero esto de estar todo el tiempo contando, ¿no? Yo puedo estar así hablando contigo o estar en el ómnibus y estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Todo a nivel de pensamiento, o claramente ir contando, por ejemplo, cuántos cuadraditos hay en el cuadro que tú tenés atrás. 1, 2, 3, 4. Y el conteo continuo es otro de los trastornos, de los ejemplos más
más claros, el conteo excesivo. Ordenar las cosas de una cierta manera, ¿sí? Una cosa es ser ordenado, y en este sentido yo lo aplaudo, y es una de las conductas que tratamos de enseñar y de poder transmitir. Otra cosa es que si los objetos se me mueven de determinado lugar, o si yo llegué a mi escritorio y en vez de dejarme el iPad así, me lo dejaron así, entonces ahí a mí ya me genera un malestar, claro, ¿no? O paso mucho tiempo ordenando todas las lapiceras, el teléfono, los lentes, y eso tiene un orden. Ahí entonces hablamos de un ejemplo también, ordenar las cosas de cierta manera. Lavarse las manos en formas repetitivas para evitar la infección, y este es uno de los que se da, ¿no? El TOC por contaminación. Entonces yo llego y me lavo las manos, y eso es totalmente saludable. Yo llego de afuera y me lavo las manos. Incluso en la época del COVID, ¿no? de la pandemia, este trastorno, en este sentido, el infeccioso, es como que erupcionó, ¿no? Porque todos quienes tenían esto de base, fue como que una llama que encendió muchísimo más. Y a raíz de esto, por eso yo decía al inicio, ¿no? De que hay mucha comorbilidad. A raíz de esto vienen otro tipo de situaciones, porque si yo me lavo las manos en forma adecuada, eso es muy bueno para mi salud. Sin embargo, si yo tengo un exceso de lavado de manos, ya se me forma algo a nivel dermatológico, a nivel de la piel. Sí, claro. Entonces ahí empiezan otro tipo de situaciones. Sí, es que, ¿no? Cuando esa persona que tocan algo y se van a lavar las manos. Totalmente. Cocinan un poquito, se lavan las manos, agarran, todo el tiempo están lavándose las manos. Sí. Y viste cómo esto, cuando hablábamos al inicio de que es multifactorial, ¿no? Cómo el aprendizaje, cómo esto de que nosotros modelamos a nuestros hijos o con quienes estamos, también tiene muchísimo que ver. Porque si una mamá, un papá, un cuidador tiene esto, ¿no? en mente, este temor, este miedo a la infección, al poder contaminarse, está todo el tiempo lavándose las manos, en realidad el modelo que damos es exactamente el mismo. Claro. Entonces ahí es donde tenemos este riesgo. También puede ser repetir las palabras en silencio, ¿no? Esto que tiene que ver más a nivel de pensamiento, o el rezo, que muchas personas también, ¿no? Esto de que el trastorno se ve en esto de que continuamente rezan u oran y lo hacen en forma silenciosa, y cada vez que aparece... Y en forma repetitiva, supongo yo. Claro, en forma repetitiva, claro. Pero en forma repetitiva, constante, sí. O a través... Cuando vienen estas alertas que siempre tenemos prendidas, ¿no? Hacerlo en ese momento, ahí entonces es donde se activa. En momentos de estrés, esto es bueno también aclararlo a la audiencia, en momentos de estrés es donde más se ven, ¿no? Es como que se exacerban estos trastornos, o a nivel de pensamiento o a nivel de acción, ¿no? Porque bueno, cuando yo estoy estresado, entonces es como que aumento la alerta, y si yo chequeaba lo de la luz, ahora que estoy en una alerta lo chequeo más veces. Entonces es como que hay momentos de la vida en donde la curva sube, aumenta por todo esto que estamos viviendo, por esta alerta que estamos viviendo. También me parece que sería bueno poder contarle a la audiencia, ¿no? Que el TOC se puede curar o puede disminuir. Ambas son posibilidades. Y para esto es necesario psicoeducar. Porque psicoeducar alivia muchísimo. Poder enseñar al respecto. Psicoeducar es eso, poder enseñar, poder ayudar, poder hacer entender. Entonces esto lo que hace es aliviar. A mí me está pasando esto por esto, ¿no? De hecho, en la clínica, cuando lo vemos, nosotros podemos, como profesionales, poder explicarle al paciente qué es lo que le está pasando. Mirá, esto que a ti te pasa puede ser rasgos de tu personalidad que se hayan acentuado y que puedan conformar un trastorno. Entonces, esto es lo que te está pasando. Y entender alivia. Eso en todos los aspectos de la vida nos ayuda. Entonces, psicoeducar para aliviar. ¿Cuál es el tratamiento que
en realidad se ofrece en lo que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, hay dos vías de tratamiento, ¿sí? Que tienen que ser complementarias. La vía medicamentosa y la vía psicoterapéutica, ¿no? Que claro, ambas en su combinación entonces ayudan o a curar o a aliviar lo que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo. La medicación, esto lo podría explicar mejor un médico psiquiatra, ¿no? Pero la medicación en realidad lo que hace es ayuda a que ese pensamiento, ¿sí? Así como entra el pensamiento y la angustia que produce, y eso hace que se transforme en una compulsión, entonces disminuye todo lo que tiene que ver con los niveles cerebrales, a nivel de las hormonas y demás. Lo que ayuda entonces es a reducir todo esto. Y la terapia lo que hace es ayudar entonces a una exposición gradual a aquello que lo angustia, ¿no? A mí me angustia, por ejemplo, determinadas cosas, y lo que tratamos de hacer es ayudarlo a una exposición gradual, primero tal vez mediante una fotografía, después mediante un objeto de lejos, después, bueno, acercándonos a él, y bueno, todo esto va ayudando a que eso que producía entonces esa angustia pueda ir disminuyendo. Claro. ¿Sí? Otra de las maneras también de poder ayudar en este sentido en lo que tiene que ver con el tratamiento es la terapia MDR. La terapia MDR, creada por Shapiro, en realidad lo que hace es poder, lo comento a la audiencia si no lo saben, en realidad EMDR es una sigla en inglés, ¿no? Pero lo que tiene que ver es con una activación entonces bilateral de a nivel de la vista, o a nivel del tacto, o a nivel del sonido. Entonces, en este sentido, la terapia MDR también puede ser una buena forma de tratamiento. Entonces, hablamos de el tratamiento medicamentoso y hablamos de lo que tiene que ver con la psicoterapia. No sé si hay alguna pregunta, pero si no, perfecto, vamos bien. Me gustaría contar o tal vez dar algunas recomendaciones de cómo ayudar a un ser querido con un trastorno obsesivo compulsivo. Lo único que te quiero preguntar es acerca de cuáles serían las consecuencias de los trastornos. En lo más grave, ¿qué afectaría a la persona? Bueno, en realidad, si no se trata, si no se capta. Mira, te lo voy a dar con un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo paso la mayor parte de mi tiempo chequeando la llave del gas, las llaves, la luz, lavándome las manos, contando cosas? O por ejemplo, si voy a salir a la calle solamente puedo pisar las baldosas que están rayadas de manera horizontal y no las que están rayadas o no pisar de manera líneas vertical, en la calle. o no pisar líneas. Todo esto, si yo viviera de esta manera, en realidad es algo que imposibilita muchísimo al ser humano. Claro. Porque le va cortando su lugar de acción, cada vez está más limitado. Entonces, claro, aislado, limitado, lo imposibilita, no le permite ser una persona libre. Totalmente. Eso es lo que en su límite, ¿no? Podríamos decir, o en su punto más alto, trae un trastorno obsesivo compulsivo. Además de la aislación, que puede ser un gran tema, porque estas personas, por miedo a que les pase determinadas cosas, pueden no salir a la calle. Y el temor, el gran temor, ¿no? Es justamente eso, que si yo no cumplo con estos actos, con estas conductas, con esto que llamamos las compulsiones, me puede llegar a pasar algo. Entonces, ¿qué hago? Yo cumplo con esos rituales. ¿Para qué? Para poder estar bien, para que no me pase nada. Claro. Esto puede traer, una ansiedad generalizada, puede traer trastornos de depresión, puede traer múltiples situaciones que hagan que la persona, no pueda vivir libre, ¿no? Quien vive en la gran duda, quien vive en esto de todo el tiempo estar chequeando las cosas, realmente no vive.
Totalmente. No vive de una manera saludable. Es una ansiedad impresionante. Bueno, también los trastornos de ansiedad, ¿no? Claramente, sí, trastornos de ansiedad generalizada, pero y en ese sentido muchas otras cosas. Sí. ¿Cómo ayudar entonces a un ser querido con un trastorno obsesivo compulsivo? Primero que nada, poder saber informarnos sobre lo que es el trastorno, porque puede que tengamos a una persona totalmente cercana con este trastorno y nosotros no tener idea de lo que le está pasando, que cuando nos diga, no, lo que pasa es que nosotros digamos, ay, pero qué pesado, pero qué pesado. Tener un poco de empatía con lo que le está pasando. Bueno, en totalmente. Palabras, ¿no? Ese es el segundo paso. Primero informarnos, porque si no sabemos acerca de este trastorno, en realidad, no tenemos manera de detectarlo. Entonces, si nosotros vemos que alguien cercano a nosotros pasa por todas estas cosas que estuvimos hablando y esto es como que es algo que lo limita, nosotros solemos decir, cuando es algo que te hace ruido, ¿no? No naturalizar esto de que, chequeé 3 veces y cerró la puerta. ¿No? Entonces, que podamos interiorizarnos acerca e informarnos acerca de lo que es el trastorno. Tener claramente muchísima empatía, poder entender qué es por lo que está pasando. Y no solamente tener empatía, sino tener una escucha con empatía. A ver, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Sí? Y poder escuchar, esa escucha activa, empática, que yo pueda realmente conectar con esa otra persona, con quien tengo al lado. Fomentar un tratamiento adecuado, ¿sí? No decirle, mira, quizás se te pasa solo, porque lo más probable es que no se le pase solo, ¿no? Que tenga que haber un tratamiento mediante para que esto suceda. Y tener muchísima paciencia. De que esto no desaparece, si bien se puede curar o puede disminuir, ¿sí? Tampoco es que sea algo mágico, o sea, el pensamiento mágico no, por supuesto, no está en este rango de posibilidades, ¿no? Y establecer también límites saludables, o sea, poder ayudar en este sentido a que, bueno, bárbaro, chequeamos una vez, listo, y ahora podemos hacer otra cosa, ¿no? Es como que estar al lado de esa persona también ayudando en este sentido, ¿sí? Y bueno, vuelvo a decir, ¿no? Que esto tiene o una cura o una disminución de lo que es el trastorno de manera significativa, siempre y cuando, ¿no?, tenga un tratamiento mediante. Yo siempre digo esto, si hacemos siempre las mismas cosas, no vamos a obtener resultados distintos. Tenemos que cambiar las acciones para obtener otro tipo de resultados. Bueno, perfecto, Jenny, gracias por estos consejos y por hablar un poquito de este tema. Vamos a ver si tenemos otros temas también de esta índole para poder conversar con la gente. Y bueno, si alguien ve estas características, bueno, quizás no es que la persona sea mala, no es que la persona, sino que simplemente está teniendo un problema, ¿no? Me gustaría, en cuanto a esto, cualquier duda, cualquier inquietud, están totalmente libres de poder hacerla. Y me gustaría enfatizar en este sentido, para poder cerrar, Carlos, en un concepto que tiene que ver con la ayuda de la familia para esto. Cuando hay apoyo de parte de la familia, ¿no? El papel fundamental de la familia, y entiéndase familia no solamente por esa familia nuclear, sino por aquellos que nosotros entendemos que es nuestra familia, es la mayor fuente de apoyo social y personal. Y esto puede hacer que se supere todo tipo de trastorno o de situación difícil en la vida. Entonces, apóyate en quienes te rodean, para que de esta manera vos puedas encontrar entonces la solución en esto que te está pasando en la vida, que, como digo siempre, en todo hay una solución posible. Bueno, muchas gracias, Jenny, y nos reencontramos pronto, ¿te parece? Claro que sí, un saludo a la audiencia y hasta pronto.